Como les comentaba, la sesión de ahora del análisis financiero para pequeñas empresas, vamos a ver en esta sesión el endeudamiento, los elementos, fuentes y recomendaciones. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a pasar a revisar, digamos, teóricamente qué es el endeudamiento, sus elementos, sus fuentes, sus recomendaciones. Luego vamos a ver un caso práctico, que un caso práctico entre comillas, la verdad, más que todo es un conversatorio sobre los casos puntuales que ustedes como microempresarios puedan tener y nos puedan comentar, básicamente para conversar sobre eso, quizás tengan algunas ideas y que necesiten apoyo. Entonces ahí lo vamos a conversar más a detalle en la sesión grupal, ¿ok? Entonces, el endeudamiento, digamos. Todos saben que el endeudamiento va de mano de dinero, ¿no? El dinero es, digamos, es una de las cosas que es bien escasa, digamos, no, o de difícil accesibilidad. Entonces, en muchos casos ha habido muchas buenas ideas o hay personas o empresarios que pueden tener muchas buenas ideas, pero que siempre van a necesitar ese soporte financiero, ¿no? Ya sea de repente al inicio de todo el emprendimiento, digamos, o de repente en algún momento en específico para ampliar este emprendimiento digamos, siempre apuntar a que a su empresa vaya creciendo. Entonces, en el caso de requerir algún tipo de préstamo, siempre es importante que se ajuste a las necesidades, a los requerimientos de en ese momento y ajustarse al plan, ¿ok? Para que luego no entremos o cometamos algunos tipos de errores que le vamos a comentar más adelante, ¿ok? Entonces, como elementos del endeudamiento tenemos, en primer lugar, al monto. ¿Qué es el monto del préstamo? El desembolso que va a hacer la entidad financiera u otra persona. Como segundo punto, la interés, que es la tasa, es lo que nos cuesta básicamente, ¿no? Acceder a este préstamo. Como tercer punto, el plazo, el periodo, el tiempo en cuánto vamos a estimar o en cuánto vamos a pactar que vamos a pagar este préstamo. El cuatro, muy importante, la cuota, que tiene que regirse a la obligación que tenemos con esta entidad financiera y que va a ser importante cumplir la cabalidad, ¿ok? Porque esto demanda algunos, vamos a revisar más adelante también, algunas otras contradicciones sobre todo. Hay algunas comisiones también que forman parte del elemento del endeudamiento y gasto de los préstamos. Digamos, esos gastos son inherentes también que van de acuerdo a gastos administrativos, en todo caso, que vienen junto al préstamo. Y como sexto punto, las garantías. Garantías en cuanto a, digamos, ese recubrimiento de las entidades financieras al momento digamos, de soltar o financiar a empresas, sobre todo que tú los ofreces, ¿no? Dependiendo de la cuantía de lo que solicites, que ofreces como aval, como garantía, de repente también lo vamos a revisar y ese es el punto 6, es un elemento también importante del endeudamiento, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos puntos mencionados anteriormente para, digamos, tener mapeado conceptualmente qué es. Digamos, como les había mencionado, el monto es el préstamo, el importe del préstamo, que es la cantidad de dinero que se solicita y que la entidad financiera presta al individuo, y sobre la cual se calculan que los intereses, ¿ok? También se conoce como principal, acá lo conocemos muy comúnmente por el capital, digamos, que es el monto del préstamo en sí, sin incluir a los demás otros gastos o costos que podamos incurrir, ¿ok? La cuantía del préstamo, ¿ok? En cuanto al interés, que es la tasa, los intereses el interés es lo que cuesta poder disponer de esa cantidad de dinero ajena, ¿no? Porque ese dinero no es de nosotros, obviamente. Digamos, disponer de ese dinero nos va a costar en un periodo de tiempo. Los intereses, por lo general, se expresan en porcentaje, ¿no? Un porcentaje del capital prestado, básicamente así. En cuanto al plazo del periodo o tiempo, dice que es el plazo de periodo estimado de tiempo que tomará la evolución del dinero obtenido, ¿ok? Normalmente se puede fijar en meses, puede ser corto con un mes, pero puede ser un crédito a corto plazo, como puede ser de muchos más, que configuraría un crédito a largo plazo, ¿no?
Entonces digamos, esto va a estar caracterizado dependiendo del activo, el activo de repente que se quiere adquirir con este préstamo, si el monto es considerable, ejemplo, de repente queremos financiar una propiedad, digamos que en ese tipo de casos la cuantía, por la cuantía, el periodo o el tiempo va a ser mayor, ¿ok? En cuanto a la cuota, que es el monto periódico que se va a pagar, que será devuelto, que incluye ya sea el capital que hemos conversado hace un momento, también debe incluir los intereses, ¿ok? También se llama amortización del crédito. ¿Por qué? Lo vas pagando, lo vas cancelando en cuotas. Una cuota, dos cuotas, tres cuotas, 12 cuotas, 36 cuotas, a 1, 2, 3, 4, 5 años, 20 años también puede ser, dependiendo, como lo habíamos mencionado, de la cuantía del financiamiento, y de repente de lo que se piensa financiar, básicamente, ¿no? Dice, existen diversos modelos de amortización. El más utilizado es el sistema de amortización francés, cuya característica principal es que las cuotas a pagar son constantes durante la vida del préstamo. ¿Ok? La cuota uno vamos a pagar digamos, un monto permanente, tanto en la cuota uno 2 3 4 5 6 digamos, durante todo el plazo del tiempo del préstamo. ¿Ok? En cuanto a las comisiones y gastos de los préstamos, esos gastos son, digamos, inherentes que vienen en sí cuando se recurre a un financiamiento. Dice, las instituciones financieras cobran montos adicionales por los servicios administrativos que se conocen como comisiones, gastos de préstamos, y lo más frecuentes son el desgravamen, el seguro sobre los activos, comisiones de apertura, gasto de estudios, modificación de condiciones, cancelación anticipada, seguros, etcétera. Son básicamente gastos inherentes que vienen de la mano con el financiamiento y que las entidades financieras generalmente cobran, ¿correcto? Ahora, en cuanto a las garantías, ¿qué son las garantías? Dice que son medidas que garantizan que el deudor devuelva el dinero prestado por la entidad financiera. Suele ser terceras personas o bienes a los que se recurre únicamente si el deudor no cumple con las obligaciones de pago. Entonces, este es el caso de que si en un tipo de financiamiento la entidad financiera te pide garantizar o que garantices tu deuda para, digamos, cubrirse si por A o B tú no cumples con tu obligación de pagar tu cuota a tiempo o dejas de pagar, entonces una tercera persona cumple el rol de aval, ¿no? Cumple el rol de aval que va a garantizar que si la Hola. persona... ¿Sí? ¿Hola? Continúo. Entonces, ¿qué va a servir de aval por si digamos, el primer involucrado en obtener el financiamiento no cumple con pagar su cuota, no cumple con la obligación? Esta va a ser la encargada de tener o de recaer esta responsabilidad. Y ahora, puede ser una persona, ¿no? Como aval, tú puedes llevar a un tercero, a una entidad financiera y decirle, ¿sabes qué, banco? Quiero este financiamiento, mira, este es mi aval, esta persona aquí, registre ingresos mensuales, ¿ok? Como que puede ser que también puedes de repente hipotecar tu casa, ¿no? Digamos, ahí nos vamos a cuantías más considerables, sobre todo por el riesgo que engloba hipotecar un inmueble, ¿no? Porque probablemente vas a hipotecar un inmueble donde tu familia esté viviendo, entonces hay que analizar también ese tipo de medidas, ¿no? En cuanto a las fuentes del financiamiento, tenemos clasificaciones. ¿Ok? Estas son, digamos, una estructura de fuente de financiamientos de un autor español que se llama Julián Herrero. ¿Ok? Que enfoca el financiamiento más de modo empresarial, digamos, de empresarial en cuanto a que el financiamiento siempre, la primera opción entre propias o entre internas y externas, vaya de la mano con una entidad financiera. Entonces, en su análisis y en su esquema, dice, ok, el financiamiento empresarial puedo tener internas y externas. Entre las internas, yo puedo tener reservas en mi empresa o amortizaciones. Más adelante vamos a desarrollar cada una de estas.
Entre las externas, ejemplo, puede ser propias, como que alguien aumenta el capital, ¿correcto? ¿Ok? Y entre las ajenas a corto plazo ya iría más a la parte de a corto plazo y a largo plazo en cuanto a créditos o descuentos bancarios, factoring, acuerdos que tengas con proveedores también, y a largo plazo, bueno, créditos a largo plazo con entidades financieras, leasing, bonos y acuerdos también con proveedores. Entonces, a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos puntos de este esquema comentado por este autor español. Entonces, dice que las fuentes de financiamiento pueden ser internas. ¿Cómo que dice? Generan al interior de la empresa. Son fuentes que se generan al interior de la empresa sin la participación del dueño, accionistas, socios ni terceros. Dice reservas. ¿Qué es reservas? Una parte de las ganancias que genera la empresa son reservadas para un uso futuro. Entonces, inclusive habíamos visto ya como en sesiones anteriores el tema de la utilidad neta que tiene la empresa, ¿correcto? De repente hay ganancias en un determinado año o en años siguientes. Entonces, una fuente de financiamiento es reservar un porcentaje de estas ganancias y utilizarlas a futuro para el caso de requerir algún tipo de financiamiento y no requerir de financiamiento externo. Entonces, requerir, por el contrario, a estas reservas, porque esa finalidad tiene. En cuanto a las amortizaciones, también aquí dice, técnicamente la depreciación de los bienes que actualmente utiliza la empresa puede ser destinada a formar una reserva para reemplazarlos. Este es el caso de, también me voy al estado de ganancias y pérdidas. Recuerdan que en algún momento en la primera sesión vimos estado de ganancias y pérdidas a nivel de otros gastos y donde incluíamos amortización, depreciación, que es un gasto en esa línea, ¿no? Que es un gasto. Sin embargo, no incluye el desembolso de dinero, porque la depreciación, efectivamente, como les comento, es un gasto, pero no incluye que nosotros hayamos pagado por ese gasto. Seguramente en el principio, por la compra de este activo, desembolsamos, ¿no? El valor de ese activo. Pero después, al momento de hacer la contabilización y la depreciación, que es, digamos, el estimado de cuánto del deterioro, del uso que se le da a este activo, no incurre en el desembolso de dinero. Entonces, por ahí que también podríamos tomar como una fuente de financiamiento para la empresa, digamos, para la empresa. En cuanto a externa, o sea, que sea financiamientos a la empresa, que provienen del exterior de la compañía y podrían ser, digamos, personas relacionadas a la empresa o de terceros que no tengan alguna vinculación con la empresa, puede ser ejemplo propias, ¿ok? Que podría ser el capital, que es el aporte de capital, como les había mencionado, como que el que se hace inicialmente cuando creas una empresa. Normalmente, los primeros pasos es el aporte del capital, ¿no? ¿Correcto? Se junta un par de personas, cada una tiene su capital, lo aporta a la empresa, ¿correcto? Esa puede ser una fuente de financiamiento. Este dinero, obviamente, una vez que se aporta, se usa para la operatividad de la empresa o de repente para comprar algún tipo de activo que va a generar ingresos futuros, ¿ok? O la ampliación del capital. Dice que en este caso la empresa ya está funcionando y se inyecta dinero adicional, incrementando la aportación de los accionistas o socios. Entonces, esta es la figura de que la empresa ya está creada, no estamos al inicio, ¿no? ¿Ok? Ya está creada, y sin embargo, los accionistas o socios pueden inyectar mucho más dinero y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a poner tanto de capital, ¿ok? Y con este dinero vamos a comprar esta maquinaria o vamos a invertir aquí, ¿ok? Sí, y de esa manera ya no vamos a requerir de financiamiento externo. Entonces, eso también puede ser una fuente de financiamiento. En cuanto a ajenas, a corto plazo, ¿qué pueden ser a corto plazo? Créditos a corto plazo con instituciones bancarias, inclusive se incluyen las tarjetas de crédito y adelantos en cuenta con pago a corto plazo. Bueno, lo de las tarjetas de crédito es un arma de doble filo, digamos, ¿no? Porque hay que considerar que aquí lo mejor que tienen las tarjetas de crédito, digamos, es la accesibilidad, ¿no? Porque tú puedes disponer ya de la línea de crédito y si de repente quieres adquirir o financiar algo que no es tan considerable, podrías usar tu tarjeta de crédito.
¿Cuál es la contraparte o el contra? Que probablemente los intereses sean mucho mayores a que pedir un financiamiento normal, ¿no? Entonces hay que ver este tema también. Descuentos bancarios, dice, típicamente se aplican a letras por cobrar aceptadas por los clientes. Los bancos descuentan una parte y entregan lo restante. Ok, tú tienes letras por cobrar, vas al banco y le digo, "Oye, mira, ¿sabes qué? Tengo letras por cobrar, ok, entonces desembolsame una parte y ellos ahora ahora son dueños de la letra por cobrar, que digamos, igual le genera una ganancia para ellos, pero lo que hacemos es disponer en ese momento del efectivo, ¿no? Del efectivo. Por las letras, digamos que son compromisos de pago, ¿no? En cuanto al factoring, las empresas ofrecen, los bancos y empresas especializadas dice que ofrecen que parte de una factura que tiene un plazo de vencimiento, por ejemplo, 3 meses, tú tienes una factura a 3 meses de pago, la empresa factoring entrega el valor de la factura menos un descuento al momento del acuerdo y luego se encarga del cobro cumplido el plazo de 3 meses. Ok, yo tengo mi factura que no me la van a pagar ahora, me la van a pagar de aquí en 3 meses, digamos, ¿ok? Entonces lo que yo hago es ir al banco, ¿sabes qué? Oye, banco, mira, yo acá tengo una factura, quiero hacer el uso del factoring, ¿ok? El banco te paga, no te paga obviamente el completo de la factura, se queda con un porcentaje y ahora ellos se encargan del cobro, ¿no? ¿Correcto? Cumplido los 3 meses. También la disponibilidad del dinero digamos que, entre comillas, es inmediata, porque eso es lo que buscan, ¿no? Financiamiento y disposición de efectivo, básicamente. En cuanto a proveedores, acreedores, o sea, a veces se puede negociar también con proveedores, ¿no? Que te otorguen un crédito, pero eso sí va a depender mucho de qué tipo de proveedor tengas. Normalmente puede haber la posibilidad de que te acepten algún tipo de crédito, como puede haber que no. Y ahí estamos, digamos, con la posibilidad de que nos acepten o no, de negociar o no. ¿Ok? A largo plazo, digamos, básicamente es parecido al anterior, que los créditos a largo plazo normalmente son préstamos bancarios, ¿no? Pueden otorgarse con o sin garantías, que lo habíamos manifestado también en la lámina anterior. En cuanto a los leasing, que también le hemos visto que para la compra de activos, la empresa de leasing adquiere el bien y lo usa, o sea, prácticamente lo arrienda, le paga una cuota a la empresa de leasing durante el tiempo de un contrato, ¿ok? Pero el activo no es de la empresa, pero al final de la empresa puede optar por la opción compra, puede optar por la opción compra o puede optar por no. Ese es, digamos, queda a disposición de la propia empresa, ¿ok? Los bonos que normalmente son ofrecidos por grandes empresas que tienen solvencia, prestigio, se dedican a eso, ¿no? Obtiene dinero del público en general a cambio del pago de intereses. Básicamente también es así. Te dan dinero, les pagas los intereses también. Y en cuanto a proveedores y acreedores, también que como indica, ¿no? No es muy frecuente, pero a veces los proveedores pueden ofrecer créditos mayores a un año. Va a depender de las condiciones, ¿no? Es complicado que un proveedor en realidad te ofrezca algún crédito mayor a un año, ¿no? Normalmente son, qué sé, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y eso, porque todos necesitan, digamos, contar con ese efectivo. Es complicado, no es muy frecuente, la verdad. Puede haber la posibilidad de que se pueda buscar ese tipo de financiamiento, ¿no? Ahora vamos a enfocar o a revisar esta estructura de una autora colombiana, digamos. El anterior autor era español, digamos que enfocaba el financiamiento más en una parte estructurada en cuanto a el primer enfoque a buscar financiamientos de entidades financieras. Ese también se da como parte de entidades financieras, ¿correcto? Pero hay otros, le da otra perspectiva del financiamiento empresarial. Ejemplo, la estructura que se da con recursos propios para el financiamiento, con financiamiento particular o financiamiento externo. En cuanto al financiamiento particular, tendríamos a familia y amigos que también es una fuente de financiamiento, ¿no? Porque ¿quién en algún momento no ha buscado a familiar o amigos para que te presten dinero y puedas inyectar a tu empresa y trabajarlo, ¿no? En cuanto a financiamiento externo, está el capital de riesgo, que involucra el capital semilla, a este inversionista ángel,
a fondos de capital de riesgo, y también el capital de inversión de mercado de acciones y otras deudas financieras con, digamos, deuda financiera básicamente la que habíamos comentado con alguna entidad del sistema financiero, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos, ¿ok? En cuanto a recursos propios, aquí es clarísimo. Recursos del propio emprendedor. El emprendedor del día a día que tiene su dinero ahorrado en el banco, entonces busca o dispone de este dinero para que inyectar dinero a su empresa y para que siga operando, para buscar algún tipo, para comprar un activo que va a generar más ingresos a futuro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero dinero propio, aquí es dinero propio. Financiamiento particular. Y es que son personas próximas al emprendedor, se les invita a participar del emprendimiento aportando capital, que serían familia y amigos, como le comentaba. En algún momento seguro a muchos nos ha pasado que requerimos capital para inyectar a nuestra empresa, a nuestro negocio, pero nuestra primera fuente no es ir a tocar en las puertas a un banco quizás, sino de repente buscar familiares que dispongan de este efectivo, que dispongan de este dinero para que nos puedan prestar, o también a algún amigo cercano, ¿no? Entonces, también puede ser una fuente de financiamiento el recorrer a este tipo de personas antes de ir a una institución bancaria. ¿Ok? En cuanto al financiamiento externo, que son personas o empresas que no tienen vinculación con el emprendedor alguno, tenemos como primera parte al capital de riesgo, que sería el capital semilla, ¿ok? ¿Qué es el capital semilla? Conocido en ocasiones como financiación semilla, que es un tipo de oferta de acciones en la cual un inversor adquiere una parte del negocio o el negocio de una empresa, ¿no? El término semilla sugiere porque digamos que se trata de la inversión temprana, cuando recién la empresa está en su fase inicial y necesita apoyo el negocio. Entonces está en su creación hasta que consigue, digamos, esta empresa estabilizarse en el mercado, obtener su propio flujo de caja o hasta que, digamos, esté listo para una nueva inversión. Digamos que esta inversión del capital semilla es el apoyo primario que necesita, digamos, estos negocios, ¿no? Para poder invertir de forma temprana y que con el largo del tiempo y gracias a esta inversión obtengan su propio flujo de caja y de repente llega un momento que estén listos para una nueva inversión. ¿Ok? En cuanto al inversionista ángel, ¿qué es el inversionista ángel? Son personas naturales, grupos, empresarios que invierten en negocios, ¿no? Que apoyan en emprendimientos especiales donde esperan obtener un retorno mayor al que se da en inversiones tradicionales. Entonces, a cambio de esa inversión, los ángeles se ven muy a menudo, dice, involucrados en el negocio. Están pendientes del negocio de cómo va, porque obviamente esperan que su financiamiento, que su aporte tenga un retorno mayor, ¿no? Entonces, los ángeles inversionistas son en algunas ocasiones indispensables, dicen, para que la cadena de inversión de emprendimientos de alto impacto funcione, ¿correcto? Entonces, es importante también esta parte del inversionista ángel que busca, digamos, también que el retorno, el mayor retorno posible, pero la inyección de capital nos va a servir para mejorar o ganar espacio en el mercado, posicionar mejor, al final proyectar más ventas, que es lo que se necesita, ¿no? Los fondos de capital de riesgo. Dice que se tratan de entidades en específico que tienen una organización destinada a la administración de un fondo, que invierte en empresas con gran potencial de crecimiento y posicionamiento en el mercado. Es más, hasta dice, incluso pueden brindar apoyo técnico. Esos son tipos de entidades que de esta entidad tiene otra organización destinada solamente a la administración de un fondo y esta administración de fondo va a inyectar dinero dependiendo del negocio, digamos, las características del negocio, si ve que es una empresa con potencial de crecimiento y que tiene buen posicionamiento, cree que va a tener un buen posicionamiento, invierte ahí, invierte en ese tipo de negocios, ¿no? Ahora, en cuanto a financiamiento externo,
En cuanto a financiamiento externo, tenemos el capital de inversión, que es el mercado de acciones, que básicamente es que la empresa coloque acciones de manera pública, emita acciones de manera pública para que inversionistas puedan captar fondos, o sea, puedan comprarlas, ¿no? Entonces, algunas empresas, dice, pueden hacer una emisión pública de acciones y captar fondos del público en general, incluyendo otras empresas. Esto normalmente se da a través de la bolsa de valores, ¿ok? La empresa pone en el mercado acciones de manera pública, vienen los inversionistas, ven cuánto están las acciones, las compran, pagan por ellas, y ya tienen alguna parte del capital, ¿no? Del capital de la empresa. Entonces, y la deuda financiera, que es el crédito bancario, digamos, con instituciones bancarias, que puede ser, ya lo habíamos señalado anteriormente, a corto plazo, a largo plazo, las condiciones van a variar dependiendo del producto, dependiendo del riesgo, de repente otras garantías como el plazo, las tasas, todo, digamos, todo esto engloba el análisis que le da la entidad financiera para poder que que los emprendedores dispongan de un crédito, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí un pequeño análisis que le dan en cuanto a los riesgos y las condiciones para poder, digamos, soltar este dinero al emprendedor. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar en cuanto a recomendaciones, básicamente, recomendaciones de los casos ya planteados de qué es lo que se debería hacer o qué es lo que no se debería hacer en cuanto a la manera de poder analizar un crédito, un crédito. Entonces, recomendaciones en cuanto a proyectarte de cuánto dinero o cuánto es el importe que vas a necesitar, proyectarte de repente en cuanto a el plazo que se requiere, y todo eso. Antes de pasar a las recomendaciones, quizás no sé si algunas personas tengan algunas consultas que desean aclarar, no sé si lo comentado ha sido captado en su totalidad. Si tienen alguna duda, por favor, quisiera que la hagan ahora, podemos tener un pequeño tiempo. Sí, Walter, hay una pregunta de Liliana. Liliana pregunta si los ángeles inversionistas cobrarían intereses o cómo es la modalidad, ¿no? Supongo que no lo dice, pero digamos que lo que está preguntando es cómo sería la modalidad, ¿no? Ok, ok, y lo voy a poner aquí, y lo voy a poner aquí, y lo voy a poner aquí. Entonces, no es necesariamente, no es que cobren intereses, lo que sí esperan es tener un retorno mayor, digamos, que la inversión. Digamos, si yo invierto en algo, si yo invierto en algo, en un negocio, espero que ese negocio que he analizado, digamos, que he analizado y que veo que puede tener un retorno mayor digamos, a invertir en otra empresa va a tener un mayor, entonces no necesariamente te voy a cobrar intereses. Yo inyecto el dinero, invierto en tu negocio porque sé que tu negocio me va a dar mayor rentabilidad. Cuando hablo de rentabilidad, me va a dar mayor ganancia, mayor ganancia. Las ganancias digamos, de las empresas, de las compañías con socios inversionistas que forman parte de la empresa, ellos la ganancia se la reparten mediante dividendos, ¿correcto? Entonces, no es que te cobren un interés por sí, sino que el retorno de la inversión en cuanto a ganancias es lo que va a generar a ellos, digamos, el negocio en sí, ¿no? El negocio en sí. Por eso que buscan emprendimientos especiales. No es que ellos también busquen cualquier tipo de negocio. Ellos tienen su pequeño análisis ahí que le dan para saber si este negocio va a ser rentable o no. Básicamente así. Hay otra pregunta. Eh, bueno, el usuario se llama Naturaleza Holística. Ajá. Eh, Su pregunta es, ¿no? ¿Cuánto es el monto mínimo necesario para capital semilla? Monto mínimo necesario para capital semilla. Ok. ¿Te refieres a que se necesite un importe específico para poder invertir como capital semilla? Si, no sé si
refiere a ese punto? Porque básicamente lo que es capital semilla es la inversión temprana de un pequeño negocio que requiere, que está, digamos, recién saliendo, recién entrando al mercado, ¿no? En su fase de creación, como dice la lámina, que todavía ni siquiera tiene un flujo de dinero propio, ¿no? No genera ni siquiera un flujo de dinero, pero más bien, cuando se inyecta este dinero del capital semilla, es probable que con el tiempo genere ya su flujo de caja propio y ya digamos, hasta después ya que se tenga otra inversión. Pero digamos que se necesite va a depender del negocio, de qué negocio se trata, en qué rubro está, para ver cuánto dinero se necesita inyectar para que esta empresa ingrese, digamos, al mercado. No hay un monto exacto, no hay un monto exacto o rangos de importes, si esa básicamente por ahí va la pregunta. Walter, no sé si hay espacio, hay personas que han levantado la mano, pero Sí, 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 sí. ya, adelante. Buenas noches. Yo quería hacer una, yo tengo eh, el concepto de que un capital semilla es un fondo concursable o un fondo que te le da una empresa a la que tú has hecho un proyecto, ven tu base, ¿no? Y ángeles inversionistas es otra cosa, no es lo mismo que un capital semilla. No, es correcto, es correcto. Lo que pasa es que el capital semilla, y si bien es cierto lo que indicas, es este aporte que se da seguramente cuando se participa de financiamientos y expones tu negocio, y seguramente para los ganadores se le da este capital semilla. La diferencia entre el capital semilla y el ángel es que probablemente ese capital semilla sea cuando la empresa recién va a querer entrar en el negocio o ponerse en el mercado. Digamos, por eso que es la inversión No temprana. siempre, porque cuando ya tienes tú un ciclo de ventas o ya el negocio está en marcha, tú también puedes acceder a un capital semilla. La diferencia es que el capital semilla no es reembolsable. Sin embargo, los ángeles inversionistas sí es reembolsable. Ellos ven al final o a mediano plazo su capital, su inversión, ¿no? Exacto, porque lo que indica en la parte del- de los ángeles inversionistas es que ya ellos analizaron el negocio, ¿ok? Ya analizaron el negocio y más bien, si ven buenos indicadores de este negocio, invierten. ¿Por qué? Porque el retorno saben que va a ser mayor, saben que va a ser mayor. Ahí digamos que la empresa, como indicas, ya también está en marcha y ya tiene un flujo, y ahí digamos que ya es la ganancia de ellos, ¿no? Es la ganancia, obviamente. Normalmente cuando se requiere invertir, cuando se invierte ya en cualquier tipo de negocio, obviamente se está esperando algún tipo de retorno, ¿no? De ganancia, digamos, entre comillas. Ok, gracias. Esa era la Gracias, aclaración. gracias. ¿Puedo continuar yo? Sí, sí, claro. Hola. Mira, yo quería decirte que yo trabajo a veces, muy pocas veces, con adelanto de factura, que es parecido a un factoring, es más económico, ¿ya? Ahora, no todas las empresas acceden a Ujú. ese trámite. Yo antes de tratar de hacer un factoring, antes de ponerle la factura a la empresa y de hacer la negociación, yo tengo que preguntar en mi banco si la empresa a la que yo voy a facturar y que voy a tratar de hacer el factoring accede, tiene o sea, su compañía está autorizada en el banco y accede a que me paguen una factura adelantada, porque ya me pasó. Como siempre pregunto, tengo mi sectorista que es bastante amigable y me Ajá. ayuda. Yo le pregunté, mira, esta empresa que es transnacional, muy grande, me quiere comprar 20.000 unidades de posavasos.
pero quiere pagarme a 30 días y tú sabes que yo no Y trabajo así, necesitas el dinero. pues puedes ver, no, sino que no los conozco, entonces yo no puedo darle crédito a empresas que no tienen ISO y que no conozco. Entonces la chequeó y me dijo, para comenzar, no le vendería. Entonces, Y analizaste el caso puntual de, como claro, dices tú, sí, sí. el tema de pedirle Me por quería adelantado. comprar, le dije, mira, tu Ujú. realidad es esta. Bueno, sí, que no sé qué. Te los puedo vender a través de una persona que los compre y que esa persona te Ajá, dé el crédito. Y así lo perfecto. hizo. Claro, bajó la cantidad, Sí, porque era sí. fijo que no me iba a pagar. Sí, y en este análisis que le da a esa empresa, o en este caso al sectorista que le preguntaste, justamente es, obviamente, el banco no le hará a cualquiera, ¿no? No, Claro no, no. está, claro, pero Aparte no le... que me lo dijo muy confidencialmente porque es una sectorista que me lleva ya años las cuentas, ¿no? Ujú, Y ujú. voy creciendo de la mano con mi sectorista. Es lo mejor que uno puede hacer, ser No, amigable con o tu sea, sectorista. si mantienes ese contacto y te pueda dar ese tipo de información de que ellos te pueden evaluar con quién vas a trabajar y decirte, ¿sabes qué? Oye, mira, ¿sabes qué? Con esta empresa no te conviene porque no te va a pagar y yo y no te voy a dar factoring porque no me va a pagar a mí ahora y yo no te voy a pagar algo que sé que no voy a cobrar. Entonces, Ujú. definitivamente ahí el negocio se nos cae, ¿no? Ya digamos que la figura de poder hacer el negocio a través de otra persona, bueno, puede ser, pero me estás indicando que ahí ya no le vendiste la misma cantidad, ¿correcto? No, no le vendí a ellos. Ya no le llegaste a vender ya. La interesada en comprarme era esa empresa, que es muy grande, pero Y económicamente en el país, porque es transnacional, no está bien. Entonces yo no me iba a arriesgar a venderle la cantidad tan grande que quería. Mira, quería 20.000 unidades y terminó comprándome 3.000 a través es, de un es, tercero. es, es gran Así diferencia. de mal Entonces, está la empresa. bueno, en este caso puntual, como te vuelvo a mencionar, has tenido la suerte del contacto de esa información, de este ejemplo de Factoring, que es un gran aporte, te lo agradezco, porque Sí. porque pasa el apoyo de tu sectorista que te di esta información, ¿no? Que te di esta Claro, información. no, Entonces ahí y como que ya decides. por eso yo aprendí que no todas las empresas acceden al factoring, no la empresa que quiere hacerlo, sino la empresa que te está comprando. Ujú, No ujú. todas acceden, ¿no? Porque, por decirte, porque ellos tienen que autorizar. Te doy un ejemplo puntual. La Municipalidad de La Molina dejó de pagarme 20.000 soles en pandemia, que todos tenían la obligación de pagar. Y al día de hoy no te pagó. No me pagan, no reconoció. Fui a la OCE, a la OSI, a todas. Lo último que me faltaba es pagarle a un abogado esos que cobran. Y en pandemia sí está complicado, pues, ¿no? Fue duro No, para porque ya se todos, fue el pero que era sí el ya, alcalde. Ya se sí, bueno, fue ya está y, ya. y la que me No, compraba y encima mis productos los tenían en su página web como presentación. Y tengo bueno, las fotos y todo. Y nadie hizo nada, ninguna entidad me ayudó a que me bien, paguen. bien. Complicado el Sí, caso ahí, complicado el caso, pero gracias por tu aporte, gracias por tu aporte. Es un no, buen gracias a ejemplo ustedes. del análisis del financiamiento que da estas empresas al que buscas tú, porque lo que buscas es liquidez, ¿no? En el momento y no esperar esos 3 meses o 4 meses Sí, no, que te yo van a no pagar. tengo cartera pesada Ujú. porque solamente le doy crédito al Estado, ¿no? Y a empresas que tengan ISO, Perfecto, como perfecto. algunas mineras, no Ah, todas. ok, ok, perfecto. Muchas gracias por tu No, aporte. gracias a ustedes. Enrique, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario o alguna consulta. Liliana estaba haciendo algunas consultas en el chat. Ajá. eh, Tal vez podría abrir su micrófono y más rápido. A Guillermo acaba de levantar la mano también. Hola, Bueno, sí.
Sí, adelante, Guillermo, porque Liliana aparentemente está sin micrófono. Ah, ya. Sí, una consultita. No sé si vas a tratar ya después sobre ¿cómo se llama? Los intereses, ¿no? Las tasas de interés del préstamo, esas cosas. Pero quisiera preguntar sobre algo puntual. Mira, a raíz de la inflación que hubo, todos los bancos centrales de reserva de casi todos, en todas partes, subieron la tasa de interés. Entonces, todos los créditos se han encarecido y lo están bajando paulatinamente las tasas de referencia, pero todavía no han bajado lo suficiente, así que los créditos siguen siendo altísimos, altísimos ahorita. Entonces, todo tipo de crédito, ¿ah? Entonces, por ejemplo, no, si yo tuviera que financiarme ahora, ¿sería conveniente o no financiarme? Porque teniendo en cuenta que los intereses de la tasa de referencia está carísimo, los bancos que te prestan, más si son préstamos pequeños, están altísimos, o sea, más de 30%, incluso 40%. No, eso. Para un crédito pequeño, ¿no? Supongo que con préstamos grandes seguramente habrá tasas preferenciales, pero para préstamos poco monto, te dan incluso por encima del 40% anual, tasa anual, ¿no? Entonces, O sea, ¿qué tan recomendable sería, no? ¿Cómo se llama? De endeudarse o o sea, en estos por casos, ¿no? eso, Esa es la o sea, consulta. por esas tasas, por esos porcentajes, es complicado. Porque, a ver, si hablo de aquí del Perú, yo creo, considero un rango de tasas inferior al 20% que es buena. Ya, ok. No, Pero en el ejemplo que me estás dando, pucha, estamos en 30, 40%, imagínate, estamos más del doble, ¿no? es que Entonces, no, profesor, es que no es un ejemplo o algo, es práctico, es un caso ujú. práctico, es un caso práctico, porque, a ver, Yo agotaría, mira, en tu caso, yo agotaría todas las fuentes que tengo para financiarme, a ver, ¿ok? no, no, sí, 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 no, sí entiendo, ¿no? Es que el tema es que no es que yo haga una consulta puntual sobre mi tema, no, es un caso general, porque Ujú. como yo ya tomé mi decisión de no, hasta que no bajen las tasas de referencia hasta lo suficiente, no sé, Ujú, 2% quizá, el general, digo, del Banco Central, ujú. no pienso financiarme y pienso trabajar con el poco capital que tengo, no, yo me refiero en general, o sea, como un comentario general, una recomendación general, porque hay gente que no tiene mucha información y sí se presta. Y cuando usted me dice que pues, no estamos hablando de lo ideal sería por debajo de 20. Yo tengo Sí, trabajando más de 20 años y a pesar de que cuando la tasa de referencia era baja para préstamos por decir, de 20.000, 30.000 soles, nos han estado prestando desde de 25 a 30% anual. O sea, en toda la vida, y ahorita ha llegado a los 40%, y no es, a cualquiera le prestan a esa tasa, y así hemos trabajado toda la vida acá. pero Yo estoy hablando de Puente sí, Piedra. pero va a depender ahí en principio, es correcto, o sea, definitivamente el porcentaje de las tasas de interés no la manejamos nosotros, ¿no? Va a depender de muchos temas, este, internos, externos, coyuntura política y todo eso, se va a generar el aumento o disminución de la tasa, ¿ok? Esa digamos que es algo que nosotros no podemos manejar, ¿correcto? En cuanto digamos, a decidir si vería bueno endeudarme con una tasa alta, pues definitivamente no, definitivamente no. Entonces, ahora más bien ahí el tema es ver si no accedo a este financiamiento, porque a veces entiendo que el emprendedor se puede encontrar entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, si no accedo a este financiamiento, la verdad que no voy a poder mantener mi negocio a flote. Y ahí el análisis también va a ir y lo vamos a comentar aquí, porque las tasas que se tienen que pagar, independientemente del porcentaje que eventualmente puede ser muy alto o muy bajo, son las cuotas que tienes que pagar. O sea, si puedes cumplir con tus obligaciones, te podría financiar, independientemente de lo que te comento, ¿no? Porque esa es una parte importante. No podemos financiarnos si no vamos a poder cumplir con el pago de la cuota. Eso sería en vano, sería una mala decisión. Y lo vamos a ver ahorita con las recomendaciones que voy a entrar aquí. Quizás con eso te esclarezca un poquito más el tema, digamos, en un ámbito global, ¿ok? Vamos a Ok, revisar profesor, esta muchas parte gracias. y ahí lo vamos a revisar. Voy a pasar al tema de recomendaciones, como lo había comentado, gracias a los participantes por sus opiniones, recomendaciones. Eh,
que efectivamente en la realidad suceden, ¿no? Entonces, como una recomendación dice, tomar un crédito cuya cuota se puede pagar, y ahí entraba justamente a esta parte, ¿no? Entonces, la cuota, dice, el préstamo es una de las principales variables, correcto. Dicha cuota del préstamo, sea elevada o baja, es un concepto subjetivo del que lo solicita. Es lo que había comentado hace un momento. Si es capaz de pagarla, estás bien. Entonces, al margen de que la tasa puede ser, digamos, alta, mediana, baja, si tu empresa o tu negocio va a poder cumplir con el pago de la tasa, perfecto, va a estar bien, va a estar bien. El tema es cuando no llegas a pagar o no vas a tener para pagar la cuota. Dice, no siempre es sencillo, hasta donde es conveniente endeudarse. Es una buena referencia mantener una cuota en torno al 20-30% de los ingresos mensuales. Pero esto no es una regla, hay que analizar cada caso en concreto. En global, podríamos decir, o yo les puedo decir, ¿sabes qué? Si se endeudan, independientemente de la tasa, y tú puedes cumplirla, puedes cumplir con el pago de la cuota, ok, estará bien. Pero tienes que analizar si puedes llegar a cumplir al pago, digamos, al pago de la cuota en el plazo establecido, ¿no? En el plazo establecido. Eso va a depender también, y hay que analizar ese punto. ¿Ok? Se- Profesor, se- yo ¿Sí? quisiera aportar o sea, contarles mi experiencia. Yo trabajo con banco, ¿ya? Nosotros tenemos 20 años, hemos estado creciendo. A raíz de pandemia nos fuimos muy abajo, ¿no? Pero, ¿cómo he logrado yo tener buenas tasas? Es teniendo un sectorista amigable y ellos te ofrecen unos préstamos. Ujú. Tú puede ser que no lo necesites todo, O sea, hay campañas, entiendo. ya, pero yo no necesito todo Ujú, lo que me ofrecen, ujú. ¿me entiendes? Entonces, yo se lo digo claro a mi sectorista, yo no necesito tanto. Ya, Y me eso, dice, y pero eso, y escúchame, y eso lo vamos a ver más adelante, porque claro, en vano vas a necesitar, o sea, si el sectorista te puede ofrecer toda la plata del mundo si quieres, ¿no? Pero tú no necesitas eso. Al final te lo vas a no, terminar. pero es un gana-gana. ¿Por qué? Porque yo lo ayudo o yo le ayudo y ellos me ayudan. Yo recibo el total del préstamo, pero hago pago adelantado de Ujú. lo que no voy a utilizar. Ese es el prepago, entonces. Ok, Yo hago un prepago, por decirte, yo necesito 20, me dan 50, yo prepago los 30, ok, ok, porque ok, no los perfecto, necesito. perfecto. Entonces mis cuotas van a ser menores. Digamos, esa es una buena operación en cuanto financieramente para que, digamos, poder cumplir con esas obligaciones. Es Yo una lo he buena hecho operación lo que hace, es una buena operación, el montones prepago, de el veces prepago. Y eso no porque sucede, y disculpa que te corte, no sucede solamente en ese tipo de financiamientos de dinero, puede ser en otro tipo de financiamientos para, seguro, de repente, créditos hipotecarios, qué sé yo, claro. habría que ver el tema ahí con el banco. Pero gracias por tu aporte. Igual vamos a tener un espacio para compartir Y, en los grupos de ajá, 8, y ahí vamos a poder intercambiar ideas, así como lo ya. estamos haciendo ahora. Voy a Y terminar de... lo último que te interrumpo. Y poco a poco, recibiéndolos y prepagando, me han bajado la tasa. Te van bajando la tasa. Te Ujú. la van bajando, te la van bajando. O sea, esperas Ok. 2 días después que te lo dieron y comienzas a pagarlo. No, sí, claro, ahí lo vas. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias por Ahí tu justamente como aporte. ha mencionado Walter, Mary también, esperamos para culminar la parte de recomendaciones y en la pausa ahí puedan hacer sus comentarios, pero como estamos con un poco con el tiempo, vamos a seguir con la sesión. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Termino con las Adelante. recomendaciones entonces. Ok. Ok, siguiendo con las recomendaciones, dice que se tiene que calcular la cantidad de dinero que se necesita. La cantidad de dinero obviamente no puede quedarse corta, ¿no? Digamos que será difícil regresar por un nuevo préstamo luego, porque ya vas a tener uno encima o hasta terminar de que pagar el primero para que vuelvas por otro. Entonces, tampoco se puede pedir en exceso, ya que, digamos, tener el dinero sin moverse, y pagar un financiamiento, pagar el costo de ese financiamiento, porque estamos pagando intereses, pensando que vamos a tener, digamos, un colchón ahí para cubrir una que otra cosa o imprevistos, entre comillas, como se dice, que no están planificadas, puede perjudicar al presupuesto. De todas maneras lo puede perjudicar. Entonces, porque
los pagos, dice, se incrementarán y el dinero adicional solo servirá por un tiempo. Claro, al final del tiempo, por el contrario del caso que había comentado la participante, si lo dejas ahí y no haces nada con ese dinero, entonces sería un mal negocio, ¿no? Porque tú ya pagaste o estás pagando cuotas que incurren con intereses por un dinero que en estricto no necesitaste. O sea, fue demasiado, ¿ok? Entonces hay que tener bien en claro este punto de la cantidad de dinero que se necesita. En cuanto a que se debe tener analizado el plazo del préstamo, o sea, a mayor plazo, más baja será la cuota, obviamente, ¿ok? Pero en general es conveniente que el plazo de devolución sea menor posible, ya que los números de los años más los intereses, digamos, se pagará, obviamente se va a pagar menos. Igualmente, no hay que perder de vista, dice, el activo que vamos a financiar con el préstamo. Eso es importante tener claro. ¿Qué vamos a hacer con el préstamo? ¿No? Por ejemplo, dice, si se compran computadoras cuya depreciación o el periodo que se estima queden obsoletas en los 4 años. Entonces, yo no me voy a financiar con un plazo de evolución que sea de 10 años, ejemplo, ¿no? Si a los 4 años ya esas computadoras van a quedar obsoletas, no tendría sentido. La idea es mantenerse en el periodo que se estima que lo que digamos, el beneficio que se obtenga, que se quiere obtener de este financiamiento, sea acorde al plazo que se quiere del dinero prestar, que es dinero prestar. O sea, si quiero un retorno corto, a corto plazo, obviamente el financiamiento que requiero va a ser a corto plazo también. Si yo requiero un financiamiento mayor, digamos mayor por la cuantía del importe, ahí sí nos convendría que el crédito sea un plazo mayor también. Ahí sí tendría sentido. En cuanto a evaluar el tipo de interés a negociar con diferentes instituciones, es también importante, ¿no? Vamos solamente y le tocamos la puerta a un banco y el banco te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo dar esa tasa de interés, ¿ok? Y tú, bueno, se emociona porque me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, califico para el préstamo, ok, firmo y desembolsame el dinero. No necesariamente es así, porque entidades financieras hay muchas, hay muchas. Entonces, lo ideal es ir, presentar la idea del financiamiento en un banco, ir con la tasa de interés que te dan al otro banco, negociar, digamos, esa tasa de interés, no aceptar a la primera tasa que nos den. O sea, ese también es un punto importante. Siempre tratar de negociar o al menos de ver las otras tasas que manejan los demás bancos y a partir de ahí comparar qué me conviene mejor. De repente este me da una tasa de interés mejor, pero tiene otro tipo de gastos, qué sé yo. Entonces ahí también va el análisis importante que se tiene que hacer al momento de solicitar cualquier préstamo financiero. ¿Ok? En cuanto a tener un plan del destino del dinero y mantenerlo, es importante ajustarse digamos, al plan inicial, por el cual se está requiriendo este desembolso de dinero, ¿ok? Es preciso tener información del destino en que se va a invertir el préstamo. También es importante mantenerse el plan. Dice, muchas veces, al contar con mayores recursos, el empresario deja el plan inicial y se desvía y por ahí que en el camino todo se va a desvirtuar. Entonces, la regla de oro aquí dice es minimización de gastos y maximización de ingresos. Hay que tener el plan bien. O sea, yo me financio para obtener el mayor ingreso posible, sacándole jugo, digamos, a este financiamiento, ¿ok? Pero siempre manteniéndome en minimizar mis gastos, que mis gastos sean lo mínimos posibles con los que yo pueda operar. Ahí digamos, voy a obtener mejor rentabilidad. Se deben tener los registros de las operaciones. Es necesario, y esto es importante también, que se tenga información contable adecuada, digamos, en un tiempo determinado, para saber por dónde va la empresa, si está generando recursos, si está bien financiada, si estamos teniendo beneficios mes a mes, cómo digamos, si tenemos estados financieros, cómo vamos digamos, trimestralmente, bimestralmente. ¿Ok? Esto va a evitar sorpresas al final, ¿no? Cuando sobre todo en el cálculo del importe a solicitar o en las condiciones de pago.
eso es importante analizar, porque uno puede aventurarse a pedir un financiamiento y te lo pueden otorgar pactadas las tasas y el plazo y el importe y todo lo que involucra el financiamiento, pero de ahí realmente conocer efectivamente si está dando resultados es con esta información. Tener información contable a tiempo, que esté bien registrada para saber dónde está la empresa. También podríamos tener, digamos, el emprendedor de a pie lleva normalmente sus registros, ¿no? Lleva sus registros a mano, si es posible, en algunos casos, ¿no? De cuánto es lo que ingresa y cuánto es lo que gasta. Pero también tendría que involucrar que ahí estén todos los gastos inherentes a toda la operación de la empresa. Porque si se nos escapa algo, también va, digamos, se va a desconfigurar y no nos vamos a ver cómo en realidad nos está yendo. Se debe tener un presupuesto, dice, cuando se tiene en orden en las finanzas, aparte de lo mencionado anteriormente, dice que el entorno económico está controlado y se puede desestabilizar. Si no tenemos esto, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque normalmente, y puede pasar también en la realidad, que el emprendedor puede mezclar obligaciones de la empresa o de su compañía o de su negocio con obligaciones personales, ¿no? Ese de que, bueno, voy a tomar un poco de dinero aquí para cumplir con mi obligación personal, ¿no? Que nada tiene que ver con el negocio. Entonces, eso va a generar desestabilidad. Entonces, no va a permitir con claridad tener los plazos del presupuesto, no va a permitir una correcta distribución de los ingresos y del pago de las obligaciones. ¿Ok? Se debe escoger el crédito de acuerdo a las necesidades, el crédito correcto. Eso es algo que se puede afectar mucho al negocio. Si se elige mal el crédito, todos los planes o propósitos se verán afectados, lo que generará frustración. Y aquí, ¿qué es lo complicado? Que debe ser o es malísimo que termines pagando algo por un financiamiento que al final no ha sido útil, ¿no? Estás pagando por algo que al final no resultó. Entonces, se debe evitar financiar a corto plazo necesidades a largo plazo. Eso es lo que ya le estaba comentando, ¿no? Tampoco se debe utilizar líneas de capital de trabajo para financiar una inversión. Y esto también es imperdonable también, que es el financiar a corto plazo bienes que se van a reconocer o te van a rendir a largo plazo. Si te van a rendir a largo plazo, ok, obtén un crédito a largo plazo. Si te van a rendir a corto plazo, ok, perfecto. Que tu crédito sea a corto plazo también. Tienen que ir de la mano. Se debe evitar caer en el error de solicitar múltiples créditos. Esto también es muy malo, pero muy común, que es solicitar varios créditos que permitan, digamos, tener dinero fresco. Básicamente es tener un préstamo, pero no tener, digamos, para cumplir con la obligación y volver a solicitar otro financiamiento. Es como que prestarte para pagar un préstamo, ¿no? Entonces, esto es un error común y es muy peligroso. Entonces, siempre se recomienda evaluar bien, evaluar bien. Entonces, ¿por qué? Porque vas a terminar al final pagando el préstamo, la cuota del primer financiamiento que ya le estás pagando intereses y pasarías a pagar ahora otro, ¿no? Pasarías a pagar ahora otro con incluido también los intereses y todos los gastos inherentes que vienen en este financiamiento. Entonces, básicamente esto. Vamos a hacer un break, me parece, antes de empezar al caso práctico y luego regresamos para irnos a las sesiones grupales y conversar más a detalle, digamos, un poquito más holgado con cada uno de los casos reales que tiene cada uno de los participantes. Perfecto, entonces regresamos 8:15 hora Lima y 7:15 hora Ciudad de México. Perfecto. Bueno, vamos regresando. Ahí vamos prendiendo nuestras cámaras, volviendo a nuestros sitios. Esperamos que hayan podido aprovechar el tiempo para ir un ratito al baño, tomar un break,
respirar, tomar apuntes de todo lo que nos ha hecho reflexionar y dar a conocer Walter. Ahí nos vamos conectando nuevamente. Y estamos aquí con Walter, Karim, Enrique, Patricia, Rocío. Mary, ahí tienes la mano levantada. No sé si tienes alguna duda o consulta. Bueno, sí, era sobre el comentario de la señora que dijo sobre el sectorista y, o sea, cómo ella empezó esa relación tan cercana con el sectorista y de qué banco o con qué banco trabaja, ¿no? Esa era mi duda. Ok. Mónica. No es que sea un sectorista, he tenido muchos. Yo comencé de cero y poco a poco te van asignando, ¿no? Al principio eran préstamos familiares para poder hacer las producciones, ¿no? Pagaba el préstamo, de ahí buscaba otro que me prestara y así, hasta que poco a poco el banco me otorgó una línea de crédito con un interés era muy alto. Pero ¿qué pasa? Si yo no lo tomaba, no tengo récord como empresa. Entonces, para que me bajen, yo tengo que llegar a tener un récord. Por eso yo contaba mi experiencia de que cuando el banco me va a prestar plata que yo no necesito tanto, o sea, yo por decirte, necesitaba 20 y le pido a la sectorista y me dice, mira, tienes una campaña de 60, pero ¿qué hago con la diferencia, Mónica? La pagas, la prepagas. Entonces, al prepagar, yo estoy ya logrando un récord de buen pagador, ¿no? Y de ahí quedan los 20.000 que realmente sí los necesitaba y sí los he usado y comienza el siguiente mes mi cuota y trato de pagarla puntual. No me atraso ni un día, trato de pagarla antes. Entonces, poco a poco, tú vas haciendo un récord y tu sectorista te toma en cuenta porque eres una persona cumplida. Aquí lo importante no es cuánto mueves, es que seas cumplido y pagues a tiempo tus cuotas. Muchísimas Es lo... gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Eso es todo. gracias y qué bueno que den estos consejos entre ustedes mismas porque son los que realmente también están dentro de la cancha, ¿no? Entonces, que se puedan apoyar y extender las manos de esta forma con estos consejos es muy enriquecedor para todos. Entonces, Walter, nos comentas si es que hay algo más para explicar, sino para que procedamos con la actividad. No, bueno, también agradecer a Mónica por su comentario, que al parecer tiene, bueno, ha logrado un buen historial crediticio, ¿no? Un historial crediticio positivo. Y eso definitivamente ayuda. Entonces, estoy proyectando el tema de el taller grupal. Creo que es básicamente como les había comentado. Vamos conectando entre todos. Ojalá hayan podido aprovechar a compartir contactos. Acá en mi equipo también aprovecharon. Yasmín, Rafael, Hola, hola. Walter, ahí vamos regresando todos a sala. Esperamos que haya sido bastante enriquecedor, que ustedes también hayan podido compartir tips, consejos. Ahí ya solo nos faltan unas personitas que regresen a la sala principal y estamos. Nos quedó corto de nuevo, como siempre. Sí, a nosotros, Sí. a mi grupo también nos quedó un poquito corto, la verdad. Tuviéramos quizá ampliar, pero bueno. Es, la idea, como seguramente les ha pasado, Larisa, Ángela, es en este espacio poder comentar casos ya de la vida real, ¿no? En la actualidad, los empresarios, si están pensando en algún tipo de préstamo, o si de repente están en medio de un financiamiento y están pagando sus cuotas y todo eso, ¿no? Entonces es importante evaluar la primera alternativa. Justo hablábamos con, no sé si está Guillermo,
No es que la primera opción sea ir a tocar al banco también la puerta inmediatamente, sino hay otra fuente de financiamiento también que se puede dar. De repente si tienes un ahorro por ahí, puede ser financiamiento propio, o de repente voltear al costado algún tipo de familiar, otro tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que el banco va a evaluar, te va a prestar, pero te va a costar, pero te va a costar, te va a costar, te va a costar. A ese nivel hay que ver si estamos dispuestos a pagar ese costo o si podemos pagar ese costo inclusive. Entonces habría que ver. En mi grupo también se habla un poco de, claro, las opciones, ¿no? En ninguno de los casos vieron como préstamos bancarios, pero más o financiamiento de familiares o en compras más pequeñas, ¿no? Eso es lo que pasa. De los familiares también o sea, si tú le preguntas al emprendedor de a pie qué es lo primero que busca, en principio es, a ver, en teoría trabajar con plata que no estudia es mejor, ¿no? Digamos, no agarrar plata en su bolsillo. Pero dependiendo de cuánto te cueste también, a veces no te queda de otra. Y también, obviamente, ha pasado que has volteado al costado a ver a un familiar y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito 10.000, 20.000 soles, ¿me lo puedes prestar? Digamos, ahí es más accesible. Porque te va a costar menos, obviamente, ¿no? Aparte que no te va a generar, porque hablamos también en el tema este del historial crediticio que las empresas o las personas naturales generan al momento de financiarse, ¿no? En el pago a tiempo de sus cuotas, en los tipos de financiamiento, los importes de financiamiento. Hablamos de una persona que su banco no le bajaba del 23%, creo, su tasa de interés anual. Entonces, había otra persona que tenía menor tasa de interés anual también, con características similares, digamos, similares entre comillas, porque eso es lo que nos han expuesto, ¿no? Entonces, habría un tipo de negociar. Mary, ¿nos quieres comentar algo? Buenas noches, sí, quería hacer una consulta. Ustedes indicaron, bueno, hablando de esto del historial crediticio, digamos si yo pido un préstamo, ¿no? Y justamente, o sea, digamos, no lo hago para invertir, sino para crear un historial crediticio. ¿Cuáles son los pasos, digamos, que yo debería de seguir? O sea, porque ustedes dicen que se hace un, un prepago, ¿no? Pero Ay, creo que en el banco mismo te indican, o sea, pago a capital, pago de interés, pago exacto. de cuota. Este Ajá. prepago que hacen mención es el pago solamente del capital. Que haces el prepago solamente del capital, por eso que tus cuotas se recalculan a raíz de este pago y bajan. Eso baja. Eso genera un buen historial crediticio. Pero al margen de eso, yo no sé si estoy tan seguro de digamos, el financiamiento en la clase en estricto lo estamos viendo porque el financiamiento lo necesitas, ¿no? Estamos digamos, en esa premisa. El financiamiento lo necesito. ¿Para qué? Para mi empresa. Si no lo necesito, no lo pido. Ahora, ya entrando al tema que me indicas de historial crediticio, sí, el prepago ayuda, pero también va a ayudar el monto que has pedido, el importe que has pedido para financiar, también va a ayudar que pagues a tiempo, o sea, que tu comportamiento crediticio sea bueno, porque eso lo evalúan inmediatamente. Es información pública. Cuando tú vas a un banco, y solamente dando tu número de DNI, nada más, ya te sacan todo tu historial y te dicen, oye, que, ok, tú eres buen pagador, tú eres mal pagador, o tienes deudas por aquí o por acá, por eso no te prestamos. Cosas así. Lo de generar historial crediticio es importante, eso es cierto, es importante. Pero ese historial se genera a partir de cumplir con todas las obligaciones a tiempo. Y el prepago es una opción. Ahora, yo he visto, y no para préstamos de dinero en particular, sino más bien cuando solicitas créditos hipotecarios, que hay empresas o hay entidades financieras que ya no te permiten hacer este prepago. Hay que tener también un ojo en eso, porque yo lo he visto. Porque es una buena opción, ojo, eso el prepago es una buena opción. Es una buena opción. Porque cancela solamente capital. Y de ahí se recalculan nuevamente los intereses. De las cuotas, obviamente, van a ser menores, ¿no? Pero hay que tener también, digamos, tener claro esa información. Yo, yo te digo, yo pregunto, Ujú. porque si no voy a tener la opción de devolver el Ah, claro, dinero ¿no? que no voy a usar, lo voy a gastar. Sí, correcto. Por eso que Entonces, es importante, que no, sí, te dicen, ajá, te dicen que no no, lo, no funciona.
Por No eso que yo te funciona digo, porque, yo sé que en los créditos hipotecarios que te dan, en algunos casos sí te dan la opción de prepagar, pero ojo que ahí, ejemplo, como te digo, a veces no necesariamente siempre te la van a dar, siempre te la van a dar. claro, Si te ahora, dicen que o no, pucha, es complicado. claro, el problema era, cuando recién terminó pandemia, era, para prepagar, tenías que tener cancelado el crédito que nos dieron, ¿Reactiva? reactiva, Ok, para poder prepagar. reactiva. Que ha sido, ok. Que en algunos casos habrá podido estar cancelado en su totalidad, de repente en otros no. Pero el prepagar, digamos, es una figura conveniente, pero hay que estar seguro de que se puede, digamos, para no caer en ese vacío, porque si no, vas a tener que pagar por completo durante todo el plazo y las cuotas estipuladas en el primer cronograma y ahí va a quedar. Yo sé qué pasa, como te digo, en el crédito hipotecario porque lo he visto, eso sí lo he visto. No sé si están todos en la sala ya, o no sé si Mary quieres hacer algún tipo de comentario adicional. Ay, no, lo siento, no bajé la mano. Está Ah, ya bien. no Muchas se gracias. preocupen. Profe, ¿yo puedo Entonces, acotar? Profe, ¿puedo sí, claro, acotar justo perfecto, pero a lo sí. que dijo Mary? Bueno, Ujú, les voy a contar lo que me pasó. Eh, yo tenía una amiga que trabajaba en el banco y yo nunca había tenido historial crediticio. Le hablo de hace 7, 8 años. Y me convenció para sacar 300 soles, ¿no? Que acá en Perú te dan y lo pagas en 3 meses. Y poco a poco, me pasó de 300 a 600 soles, a 1000 soles, a va 2000 aumentando. soles. Fui subiendo y viene la pandemia el 2020, me quedo sin trabajo y justo me llaman, ¿no? Y me dices, calificas para de Activa Perú y el interés pues era de 1%. Y Bajísimo, me sí. dijo, porque yo dije, ¿de verdad? Sí, por tantos años has subido tu historial crediticio, ¿por qué no sacas? Aprovecha. Entonces yo aproveché, profe, e hice mi negocio, ¿no? Saqué, hice mi negocio y lo empecé a pagar, lo pude completar. Luego, ya no lo necesité. Hasta el día de hoy no he vuelto a sacar el préstamo. Lo que he hecho es, ya también utilicé la tarjeta de crédito que Ujú. ya dejé los préstamos de lado porque como tienes que pagar un año y medio, es un poco a veces difícil llegar al mes. En cambio, con la tarjeta de crédito, por mi tipo de esto, es más fácil como que cancelarlo al Ahora, mes siguiente o antes del mes, entonces devuelvo el dinero y me salva, ¿no? el detalle de las tarjetas de crédito, que como lo hablamos en clase, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los pros es que, digamos, es fácil acceder. O sea, tienes la tarjeta y, digamos, quieres comprar algo para tu negocio y no cuesta tanto, pasa la tarjeta. El detalle va en cuanto a la tasa de interés. Por lo general, siempre es mayor a la de pedir un financiamiento. Pero tendrías que evaluar también, como tú dices, ¿no? Si no es algo, digamos, si no es un importe considerable y tú que creas que puedas pagar. Porque aquí entramos nuevamente al tema de la tasa, ¿no? Entre comillas, la tasa de interés. Porque hay que evaluar que tú puedas pagar esa tasa de interés. Si la puedes pagar, está perfecto. Yo no soy fan de utilizar la tarjeta de crédito, la verdad. Este, pero si crees que vas a estar bien, y creo que has estado bien y has podido cumplir con tus obligaciones, perfecto, perfecto. Sí, profe, todo cuenta, ¿no? Como usted dice, hay que encontrar el truco y hay que ser muy organizado y responsable. Ese es el Sí. secreto, ser muy Ujú. responsable y organizado para no malograr tu historial crediticio. Y bueno, pues como le digo, ¿no? Yo lo que uso es antes de la fecha de facturación, tratar de cancelar, o montos pequeños, ¿no? Porque Ujú. no, tampoco tengo un límite también que yo me pongo mensual para no exceder ese límite y poder Correcto. cumplirlo. Y aquí las paso a un poco a comentar las reglas de oro que vemos en pantalla, ¿no? Reglas de oro al momento de tomar una deuda, que se debe tener un plan que incluye el monto que se necesita, el plazo de evolución y el destino de la inversión, ¿no? Le hemos hablado a lo largo de la sesión por tener bien en claro para qué vamos a solicitar el financiamiento, en qué lo vamos a gastar, en cuánto plazo lo vamos a querer pagar, pero sobre todo ajustarse al plan inicial de, del financiamiento, ¿no? En sí,
para que, digamos, a lo largo del camino del financiamiento, del tiempo, entonces no nos generen ahí contratiempos que quizás para ese momento ya no se puedan atender. Entonces es importante siempre ajustarse el plan inicial. Yo saqué el financiamiento para comprar tal cosa, lo saco, me lo otorgan, lo hago. Y saco y voy a pagar tanto mensual, ok, lo analicé, me dieron una buena tasa, ok, lo pago. Ajustarse al plan inicial. Siempre se debe buscar esa alternativa de financiamiento y negociar con diferentes instituciones. Eso lo hemos hablado también en la sesión grupal, de que tenemos espacio para poder negociar, ¿no? No siempre vamos a ir y a la primera entidad bancaria que nos ofrezca una tasa X, le vamos a aceptar, porque también tenemos al frente uno, dos, tres entidades financieras que quizás nos puedan ofrecer una tasa menor. Entonces ahí tenemos que tener, digamos, un margen para poder negociar con las instituciones y al final comparar definitivamente con cuál es la que nos cuesta menos, digamos, el financiamiento, ¿no? Y optar por eso, y optar por eso. Entonces, importante también, si el activo adquirido dice va a generar beneficios a largo plazo, no se debe adquirir un crédito a corto plazo. Obviamente, como le digo, si se espera que el rendimiento de este financiamiento sea a largo plazo, ok, el crédito que sea a largo plazo. Si el rendimiento que se espera es a corto plazo luego del financiamiento, ok, que el crédito también sea a corto plazo. Porque hablamos, ¿se acuerdan de este tema de las computadoras, ¿no? Imagínate financiar computadoras en un plazo de 10 años, pero a los 4 años esas computadoras ya quedan obsoletas, ¿no? Porque la tecnología avanza cada día más, entonces no tendría sentido. No tendría sentido en ese caso en particular. En ese particular. Cosas así, hablamos también en la sesión de grupo, este tema de no pedir un préstamo para pagar otro préstamo, el conocido ruleteo, como se dice, ¿no? Lo comentó Guillermo, me parece, ¿no? Entonces también es una de las opciones que no se debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ambos préstamos van a incluir intereses y vamos a estar pagando el interés del primer desembolso y ahora del nuevo también. Entonces, dos préstamos vamos a estar cancelando. Entonces, habría que ver ahí la manera de no caer en esta figura, ¿no? En esta figura. Hablamos también de los préstamos otorgados por el gobierno en el caso Reactiva, que fueron buenos, que no necesariamente todas las empresas pudieron acceder. Ahora, que si tú vas a una entidad bancaria, te piden ciertos requisitos, te piden ciertos documentos para que tú puedas entregarle y ellos puedan analizar tu comportamiento, puedan ver cuánto vendes, eh, o si tienes, o en el estado prácticamente la fotografía de tu empresa, ¿no? Hay un reporte que sacan ahí las empresas a nivel tributario que pueden tener esta información para que los bancos puedan tomar la decisión de poder financiarte o no. Y que también se analice antes de llegar al financiamiento todas las otras alternativas, ¿no? Porque digamos, nos hemos englobado en la alternativa del financiamiento externo con una entidad financiera, pero también hemos visto otras alternativas de financiamiento, ¿no? Como de repente el capital propio, el ahorro, el aumento de capital, o de repente mirar al costado y de repente algún familiar podría financiarnos también, dependiendo de la cuantía del monto también que podríamos acceder, ¿no? Si es de repente mucho, y habría que voltear ahora sí al banco, pero habría que analizar también esos puntos para no ir de frente a la entidad financiera o a tocar en la puerta de la entidad financiera, porque ahí nos va a costar mucho más. Saben que los bancos nunca pierden, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí se nos complica. No sé si ¿alguien tiene algunos comentarios adicionales? ¿Tiene alguna duda todavía? ¿Quieren comentarnos? Ahí por el chat, Leida también nos comentaba, siempre hay que pagar el monto para no generar intereses y buscar siempre tarjetas que no cobren anualidad. Claro, si consumes digamos, a una cuota, obviamente no te va a generar intereses, ¿no? Si lo pagas en una cuota, estamos hablando de tarjetas de crédito, entre comillas, y sacas o consumes a una cuota y lo pagas antes de tu fecha de facturación, va a estar perfecto, no vas a pagar nada de intereses. Ahora, claro, en el tema que dicen que no cobren anualidad, creo que se refiere a la membresía, si mal no recuerdo, porque las tarjetas de crédito normalmente te cobran una membresía anual
pero las cuales se ven exoneradas si, digamos, si en el mes consumes tanto importe de soles, ¿no? Te ven exonerado. Digamos, si tú manejas tu tarjeta de esa manera y con bastante regularidad, es probable que no termines pagando el tema de la membresía que te cobran normalmente en las tarjetas de crédito. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, alguna consulta. Así Afo. Ahí Ángela seguro que te dejo. sí, ahí, bueno, también Enrique nos estuvo apoyando en el chat porque varias personas han tenido sus dudas, pero nos ha apoyado en absolverlas. Eh, Esperamos que haya sido bastante enriquecedora, no me cabe duda que sí. Ojalá, bueno, dentro de mi equipo también se compartieron los números para poder aconsejarse un poco más a base de la experiencia que han tenido, pasar los datos de bancos o agentes corporativos que tienen mejor rendimiento que los bancos como tal. Entonces, nada, todo apoyo es bienvenido y esperamos que haya sido bastante enriquecedor esta sesión para todos. Y bueno, los invito a todos que por favor prendan la cámara para darle final a esta sesión. Ya la próxima semana es nuestra última sesión, así que aprovechen, vamos a estar compartiendo todo el material para que lo puedan revisar y puedan tener el tiempo de anotar sus dudas y poder absolverlas en nuestra última sesión que vamos a tener. Así que rápidamente ahí prendemos nuestras cámaras. Es la primera vez, Lari, creo que terminamos a la hora. Sí. Ahí prendemos rápidamente. No, o sea, me apoyo, Lari, también tomando fotito. Entonces, ahí todos con su mejor sonrisa, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. No se muevan, por favor. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Nos Gracias a vemos la todos. siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Que Enrique. estén Gracias, bien. Larissa. Gracias, Cuídense, cuídense. Nos Gracias. vemos. Chao, chao. Enrique, Rafael, Gracias, Miluska, Larisa. Walter. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Rafael, Gracias, Karin, Mónica. Mary. Muchísimas Que gracias. estén bien. Cuídense. Ahí, Rafael, también muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima sesión. Cualquier duda ahí, Rafael, también, Mónica, si ustedes tienen dudas para la siguiente sesión, que lo puedan anotar y lo absolvemos dentro de clase. Ahí Rafael también tenía algunas dudas para encontrar su plan B. Un fuerte abrazo. Buenas noches.